Sí, perfecto. Todos, entonces, si se ve la pantalla, pues la normalita. Perfecto. Bueno, entonces sí, muchísimas gracias por esa presentación, Carlos. Sí, mi nombre es Natalia Herrera Valencia y yo estoy en el grupo de Beyond Binary Quantum Information Laboratorio de Heriot Watt. Antes una pregunta que no hice y debería hacer. La, generalmente hago todo esto en inglés, pero obviamente sé que si es preferible lo puedo hacer todo en español. Entonces, si hay alguna objeción. Como quieras, eh, no hay, siempre lo hacemos en español, pero si ha habido, no, si entonces quieres hagámoslo hacerlo en en inglés también. español. Listo. Pero me disculparán y por favor, nada de bullying si comienzo con cosas de Spanglish, pero porque yo le hacía ese bullying todo el tiempo a Carlos cuando era estudiante. Y ahora el mundo me hace la venganza. Entonces sí, lo que voy a hablarles es el trabajo que se ha hecho en el grupo de tratar de utilizar estados entrelazados en altas dimensiones para diferentes aplicaciones en tecnología cuántica o en fundamentos. Y en particular hoy voy a hablarles de aplicaciones que podrían ser útiles para quantum communications y para el networking. Pero primero, pues un poco de sí, un poco de propaganda a nuestro grupo. Somos el Beyond Binary Quantum Information Laboratory y somos un grupo liderado por Mehul Malik en Edimburgo, en Escocia, la mejor parte del Reino Unido, ¿sí? Y nuestro grupo realmente hace todo, o sea, es más la mayoría experimental, pero también algo de teoría y realmente nos metemos en todo en donde creamos que sistemas con altas dimensionalidades pueden hacer las cosas más interesantes. Entonces, ya sea en comunicación, en computación, ahorita estamos comenzando a hacer cosas en sensing y también, obviamente, los retos que abren en teoría o incluso las oportunidades. Pero entonces, ¿qué me refiero cuando estoy hablando de sistemas de alta dimensionalidad? Pues nosotros generalmente en fotónica y en fotónica cuántica hablamos como nuestro workhorse es el qubit, es un sistema de dos niveles que cuando estamos utilizando, por ejemplo, fotones, estamos hablando, por ejemplo, de utilizar el grado de libertad de polarización o incluso el grado de libertad a veces temporal para armar estos dos niveles y lo que la ventaja del fotón, pues precisamente porque no interactúa con nada y puede transmitir información y carga información, pues es el ideal para cargar información y no solo tener aplicaciones en comunicación y en redes, pero también potencial aplicaciones en computing y en particular para hacer lo que ahora está muy de moda de tratar de construir distributed quantum computing. El problema con cualquiera de estas aplicaciones, para volver la realidad, es que es algo muy parecido que pasaba también con comunicaciones clásicas. Obviamente la demanda de capacidad siempre va a estar apareciendo y el qubit está limitado en eso. Y además, pues, precisamente por las propiedades cuánticas que los hacen muy útiles, al mismo tiempo van a ser muy sensibles los estados cuánticos a la coherencia, al ruido y a la pérdida. Lo que hace que cualquier aplicación, en particular en comunicación, pues se vuelva muy difícil, como lo que estamos hablando ahorita de tratar de hacer esto en el mundo real. Pero la buena noticia es, o bueno, lo interesante que nosotros vemos es que los fotones realmente tienen muchísimas más propiedades más allá de la polarización. Y de la misma forma que se hizo con comunicaciones clásicas, en donde comenzaron a utilizar estos diferentes grados de libertad espaciales, temporales, o sea, o diferentes colores, diferentes frecuencias, diferentes modos espaciales o temporales de la luz. Eso permitió hacer la técnica de multiplexing que ahora nos permite tener terabytes por segundo, incluso petabytes por segundo, transmitidos bajo el océano. Y acá podemos ver en esta gráfica más o menos cómo precisamente el incremento de canales ayudaron en esto. Ahora, de la misma forma que esto pasó con comunicación clásica, podemos utilizar las mismas propiedades de la luz más allá del sistema de dos niveles binario y poder codificar información en una superposición de modos, ya sea modos espaciales o modos temporales
o modos de frecuencia de los fotones para poder precisamente también maximizar la capacidad de datos que puede cargar el fotón. Y pues uno puede pensar eso es también como incrementar la eficiencia de no tener que tener muchas fibras para servir a muchos nodos o incrementar los datos, sino poder utilizar, realmente maximizar un solo fotón para cargar mucha información. De una forma menos intuitiva, lo que se ha demostrado es que, y lo que se ha visto es que resulta que los sistemas fotónicos de alta dimensionalidad también ofrecen ventajas con respecto a la capacidad de resistir pérdidas y ruido. Y han habido estudios teóricos y experimentales demostrando precisamente que pueden operar en mucho mejor que qubits, lo cual es muy importante si estamos pensando en una vez más, cualquier aplicación de comunicación en donde vamos a tener que tener muchas pérdidas a lo largo para incrementar distancias o también ruido en los canales, si pensamos, por ejemplo, cualquier copropagación clásica. Entonces, estos sistemas se vuelven muy interesantes para aplicaciones de ese tipo. Sin embargo, con todas las ventajas, obviamente vienen las desventajas y los retos tecnológicos. Entonces, comparados con sistemas de qubits, por ejemplo, de polarización, donde generalmente la manipulación que se hace en los estados de polarización se puede hacer de forma directa con aparatos o con dispositivos o con cosas que se pueden comprar directamente ya para el laboratorio. Entonces podemos hacer, bueno, generarlos, se sabe bien cómo generarlos, se pueden hacer operaciones muy fáciles con las wave plates, quarter wave plates, half wave plates, y se puede hacer también sorting entre esos dos modos con polarized beam splitters y hacer detección con un número, con solo 2 detectores. Sin embargo, hacer cualquiera de estas cosas en los estados de alta dimensionalidad presentan retos para generarlos de forma eficiente, para tratar de distribuirlos, ya sea por fibra o por el aire, para tratar de hacer cualquier operación sobre ellos o también tratar de sortearlos y para poder detectarlos de forma eficiente. También porque cuando tenemos más dimensionalidades, nuestro sistema crece. Eso genera nuevos retos teóricos en la caracterización de estos estados, porque ya no aplican las mismas, podemos decir, las mismas reglas para caracterizar un estado cuántico, o aplican, pero entonces se vuelve todo muy ineficiente porque el número de medidas para caracterizar un estado crece muchísimo con la dimensionalidad. Al mismo tiempo, porque son estados más grandes y un poquito más exóticos, interesantes, también presentan algunas oportunidades para nuevos estudios teóricos, como voy a hablar un poquito más tarde. Y nuestro grupo básicamente le pega todo, o sea, a cualquiera de estos retos, y esto es simplemente como un poquito también de advertising, de si quieren conocer más del trabajo, y más allá, más detalle de lo que voy a hablar, pero efectivamente nosotros hemos estado trabajando mucho en la forma eficiente de generar estos estados en altas dimensiones, en particular utilizando el modo espacial, los modos espaciales, trabajos en teoría para demostrar precisamente el potencial de estos estados para tolerar ruido y pérdidas, distribuirlos de forma eficiente, hacer operaciones sobre ellos, sortearlas y hacer detectores. Pero entonces lo que voy a hablar es un poquito voy a tratar de cubrir un poquito de cada uno con algunos de los experimentos y empezando cómo es que generamos entrelazamiento en altas dimensiones en el grado de libertad de espacio transverso, ¿sí?, de los fotones. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues acá no sé qué tan familiares seamos todos con algunas de estas técnicas de óptica cuántica, pero la plataforma que nosotros utilizamos en nuestro pan de cada día para generar estos fotones es lo que llamamos Spontaneous Parametric Down Conversion, en donde lo que se hace es tener
un cristal con una non-linearity de segundo orden, en donde lo bombeamos con un láser y dos fotones con la mitad de la energía del fotón de bombeo van a ser generados, y estos dos fotones van a tener propiedades muy interesantes por la conservación de energía y momentum de este proceso. En particular, el estado conjunto de este par de fotones, cuando lo miramos en el grado de libertad de momentum o de posición, ya sea cualquiera de estas variables conjugadas, es que van a estar descritas por una función más o menos de este tipo, que es una función como un 4-dimensional, donde las propiedades, y que podemos ver acá como un slice de esa función, en donde podemos ver la distribución conjunta en momentum y en particular las correlaciones que van a tener estos dos fotones. Y el grado de estas correlaciones y las características de esas correlaciones van a depender en particular de dos parámetros, como los anchos de esta función aquí, que van a depender pues, de las características del bombeo y también de las características del proceso no lineal que está sucediendo y del cristal. Pero entonces, ¿qué es lo interesante? Es que estas características son cosas que podemos, en principio, controlar en el laboratorio, y por lo tanto podemos tratar al menos conocer o predecir la información y esta función de correlación en los fotones, para tratar de hacer que nuestro estado entrelazado que estamos produciendo en el laboratorio sea lo más cercano que se pueda a un estado máximamente entrelazado en dimensiones D. Y nosotros en el laboratorio hemos tratado, y la forma realmente en que miramos hacer esto es tratar de poner atención en la forma que se discretizan y se hacen las mediciones en estos estados, pero como por tiempo no me puedo ir tanto en el detalle de la generación, podemos luego, si quieres, le explico en preguntas, pero en nuestro grupo lo que hemos estado trabajando es en una base de discretización que llamamos píxeles, que básicamente es pensar en que nuestro espacio transverso lo vamos a discretizar en partecitas localizadas de espacio, casi como una cámara que tiene diferentes píxeles, y esa va a ser nuestra base computacional, de forma que, por ejemplo, la misma que los modos horizontal-vertical son la base computacional en polarización. Entonces, estos modos, en particular, modo 1, modo 2, modo 3, píxel 1, 2, 3, son como los modos en donde estamos discretizando la luz, y vamos a hacer medidas sobre estos puntos y hacer proyecciones de nuestros fotones en estos modos espaciales, que a veces suena muy extraño cuando uno piensa como así que un fotón puede estar proyectado en diferentes modos espaciales, porque el fotón es puntual o uno se lo imagina así, pero acá tengamos en cuenta que en realidad es una distribución con una función de onda, y como les dije, realmente estos dos fotones están descritos por esta función de momentum y de posición, que entonces podemos discretizar en cualquier base que queramos. A veces, no sé, tal vez han escuchado en otras charlas sobre discretizar esto en base de Laguerre-Gauss o en Bessel, o una muy famosa es el Orbital Angular Momentum. Y básicamente toda la flexión de estas bases van a afectar el estado que uno tenga al final. Y nosotros hemos aprendido formas para elegir y ajustar estas bases en píxeles para lograr dimensiones muy altas, récord, y también saber medirlas y saber medir entrelazamiento de la forma más eficiente para poder conocer algo del estado, por lo menos, y en particular como la fidelidad que tiene este estado a un estado máximamente entrelazado, y hacer esto de forma que no dure muchísimas horas, o porque habría que hacer en realidad mediciones de a la 4 que podrían durar todo el doctorado, ¿no? Y entonces esta es como la forma en que la generamos y medidos, y más detalles pueden ser en este paper acá. Pero para hablar un poquito más de cosas más recientes, es que hemos estado utilizando precisamente este
conocimiento y estas técnicas para tratar de llevar esto más allá del laboratorio por el proyecto que Carlos ya había mencionado, nuestro pre-spin-out proyecto que llamamos Intertangle, en donde nuestro equipo está trayendo no solo lo que tenemos en el grupo de BBQ Lab, pero también el grupo del profesor Alessandro Federici, donde trabaja en generar puentes de entrelazamiento, no necesariamente en altas dimensiones, pero también en su polarización, pero de hacerlas con tan buenas características que podemos pensar en hacer estados multipartitos. Entonces queremos traer precisamente este conocimiento de hacer puentes de entrelazamiento que pueden realmente escalar, ya sea con altas dimensiones y con múltiples nodos, y tratar de traerlas al mundo real de forma comercial y que estén funcionando. Entonces, esto que tengo acá es solo un poquito como de información de un demo que hicimos el año pasado, perdón, del año pasado con British Telecom, en donde trajimos una de estas fuentes de altas dimensiones, en Benchtop, la trajimos a las premisas de ellos y demostramos operación en vivo de la generación de estos fotones, pero en particular la distribución de estos estados sobre fibra, que nosotros habíamos demostrado esta distribución sobre fibra multimodo en el 2020, en donde habíamos demostrado que efectivamente teníamos entrelazamiento hasta una fibra cortica, como 2 metros, porque tengan en cuenta que a diferencia de distribuir fotones en polarización o fotones codificados en 2 dimensiones en tiempo sobre una fibra monomodo, single mode, cuando se trata con fibras multimodo, pues todo se revuelve. O sea, mandar información cuántica codificada en modos espaciales, pues todo se vuelve completamente revuelta. Pero afortunadamente eso no le hace mucho al entrelazamiento, ese mode mixing, y lo que uno tiene que hacer es hacer como la operación unitaria inversa para poder recuperar el entrelazamiento. Y nosotros demostramos eso en el laboratorio en el 2020, como había hecho, como hasta 5 dimensiones por 2 metros. Y lo que queríamos acá en esta demostración es poder hacer esto fuera del laboratorio. Sin controlar temperatura, sin controlar estabilidad, sin tener tiempo infinito para medir y calibrar, pero poder demostrar que podíamos generar entrelazamiento en modos espaciales. También lo teníamos en polarización, podíamos distribuir el de polarización sobre una fibra single mode, podíamos también distribuir el entrelazamiento en altas dimensiones sobre esta fibra en multimode, y solo pudimos demostrar hasta 3 dimensiones en este caso, pero pues era la primera vez que se mostraba esto fuera del laboratorio, sobre una fibra comercial y como sin nada. Entonces eso fue nuestro primer paso para tratar de hacer realidad esto de traer este tipo de equipos al mundo real, al mundo comercial. Y ahora lo que estamos haciendo es tratar de ya no llevar equipos que son muy grandes y son montajes ópticos sobre un benchtop, pero ya tratar de armar dispositivos reales que esperamos estén terminados más tardecito en este año y hacer demostraciones en este año y el siguiente. Pero entonces, eso en generación y las formas en que generamos estados entrelazados. Pero ¿qué podemos hacer con ellos? O realmente cómo se vuelven útiles. Y esto me lleva a pensar en cómo manipular estados cuánticos, en particular estados cuánticos que son un poquito más complejos. Y la forma como estándar en que se está haciendo esto en fotónica es utilizando lo que se llama un diseño bottom-up, en donde se utilizan interferómetros de 2 modos. Mezclados, es un interferómetro con phase shifters, o sea, beam splitters y phase shifters, y entonces arman estos interferómetros para hacer operaciones unitarias. Y se ha demostrado que básicamente con estas celdas, acá si uno las pone en cascada y calibra los phase shifters y calibra el splitting entre los beam splitters, se puede realmente reproducir cualquier operación unitaria. De esta forma estamos viendo, no sé, demostraciones en academia
muy avanzadas de hasta manipular hasta 20 modos fotónicos y hacer operaciones sobre ellas, y estamos teniendo cosas como PsiQuantum, que está construyendo precisamente computadores cuánticos en chip, tratando precisamente de escalar este tipo de arquitectura. Pero, y que es súper impresionante, y pues teniendo en cuenta que esto se puede producir en chip, entonces permite como facilidad en escalar y fabricación. Igual trae muchísimos retos. Primero porque para escalar el número de modos que se pueden controlar dentro de estos circuitos, esto escala de forma cuadrática con los componentes. Eso significa que vamos a tener chips cada vez más grandes, en donde los errores cuando se van propagando en fabricarlos estos chips se propagan con mayores componentes. Y entonces controlar esto se vuelve cada vez más difícil. Una de las cosas más que más se tiene que poner atención para que esto realmente se vuelva una realidad, y podamos tener como tecnologías de verdad, es tratar de hacer que las coupling losses entre los chips al free space o al fiber sean mínimas. ¿Sí? Y es porque aunque estos computadores se puedan tal vez construir en su propia habitación, igual se tienen que conectar con fibras. O se tienen que mandar los fotones al espacio. Entonces, esto es uno de los mayores retos. Y además, algo que también nosotros pues pensamos es que obviamente pues esto se mantiene en un chip, eso significa que tienes una geometría planar. Entonces, pues la limitación para escalarla pues se vuelve que tienes que crecer el chip, y el control se vuelve un poquito más difícil. Entonces, ¿qué alternativa estamos dando? Es como un diseño más que se llama, lo llamamos top-down. Entonces, en este caso, en vez de construir en cascada celdas individuales para construir una unitaria más grande, lo que queremos es tratar de hacer una operación, un circuito en donde sí, un número de modos n se operen para un número de modos m, y la forma en que lo queremos hacer es ahora haciendo una cascada, pero de mode mixers. Entonces podemos pensarlo cosas como una fibra multimodo, o sea, algo en donde o incluso un lente, ¿sí? Que básicamente toma varios modos espaciales y los está mezclando todos bajo alguna operación. Y si ponemos estos mode mixers entre phase shifters, entre phase planes que pueden ser programables, y podemos controlar varios de estos modos espaciales, pues esto se vuelve una nueva arquitectura para hacer una cascada de estas operaciones que se aproximen a la operación que es nuestro target. ¿Cuál es la ventaja? Básicamente el control es proporcional a cuántos modos puedas tener en estos mode mixers, ¿sí? Entonces es como un recurso gratis para tratar de incrementar la fidelidad y la precisión que se pueden implementar estos circuitos. También porque tenemos el mixing y el phase control separado, esto hace que haya como menos errores al menos en la fabricación o como en la arquitectura del diseño. Y además podemos entonces utilizar también un acceso volumétrico del grado de libertad del fotón. Entonces no solo path modes, como se hace en circuitos, pero entonces utilizar estos modos transversales como los que hemos hablado de la generación. Nosotros, ¿cómo hemos estado implementando estos circuitos en el laboratorio? Una de las formas es una arquitectura basada en una fibra multimodo. Entonces, casi como continuando el trabajo que hicimos en distribuir los estados con fibra multimodo. En este caso, en vez de tratar de reversar lo que le estaba haciendo al estado para poder distribuirlo, acá estamos utilizando precisamente ese mixing que hace la fibra en modos espaciales, y utilizar eso como un recurso para poder programar circuitos. Entonces ponemos la fibra entre dos Spatial Light Modulators, que son estas pantallitas de cristal líquido que podemos controlar
de forma electrónica, cada píxel se le aplica un voltaje y entonces esto se puede controlar la fase de la luz que le pega a estas pantallas de forma realmente muy precisa. Y poniendo la fibra entre estos dos modos, entonces podemos armar precisamente un circuito de esta arquitectura en donde la implementación tiene dos pasos principales. Primero, hay que saber exactamente qué operación está haciendo esta fibra a la luz que entra. ¿Sí? Entonces, básicamente saber qué le pasa a los modos que entran y en qué se convierten en los modos que están soportando. Afortunadamente, esta caracterización se ha hecho o sea, en el campo clásico de muchísimas formas ya, porque es útil como, por ejemplo, para pensar en endoscopios. ¿Sí? Y sí, había muchísimo trabajo en tratar de controlar luz en estas fibras y tratar de entender muy bien cómo se puede mandar un modo y que no salga como un completo speckle, sino que salga de forma enfocada. Entonces nosotros usamos esas mismas técnicas para caracterizarlas que básicamente se pueden resumir a mando luz y tomo fotos al final, y mando luces de muchas formas y tomo muchas fotos al final, hasta que puedo tener toda la información, no solo intensidad, pero también fase de la operación que está sucediendo acá. Ahora, cuando una vez ya conocemos como el unitario que esta fibra está haciendo, entonces vamos a hacer la construcción por inverse design. Es decir, tenemos que averiguar o sea, qué fases se tienen que poner en los dos SLMs para que la operación que tengamos es la que queremos. Y la forma en que se averigua esto son algoritmos como waveform matching, en donde básicamente es de forma computacional, uno lo que hace es inicia, o sea, propaga la luz en simulación, conociendo de esta forma este unitario, propagas la luz en esta dirección, modificas de forma aleatoria las fases en un plano, haces que la luz se devuelva, modificas de forma aleatoria las fases aquí, y con una función de costo, teniendo en cuenta cómo se ve la luz en cada una de las iteraciones, comparadas con lo que se quiere en ese target, hasta que se encuentren las soluciones de fase para estos algoritmos, para estos SLMs. Y eso se puede hacer en segundos, con métodos también muy establecidos ya en computación y en fotónica clásica. Y entonces, ¿qué hemos hecho con este tipo de arquitectura? Entonces, hace unos años demostramos cómo utilizar estos circuitos para manipular estados entrelazados en altas dimensiones. Entonces, en este caso, lo que teníamos era un estado acá que se está generando. Entonces, como les dije, un láser que está bombeando un cristal no lineal, se generan dos fotones y mandábamos uno de los fotones al circuito y haciendo operaciones sobre ese qubit, podíamos hacer operaciones como estaban entrelazados sobre el estado bipartito. Y entonces podíamos demostrar con puertas cuánticas completamente programables en hasta 7 dimensiones y demostramos muchísimos tipos de compuertas, o sea, cosas conocidas como una operación de Fourier o en altas dimensiones o lo que se llama como el análogo del X-gate. Hicimos también operaciones aleatorias, programando operaciones aleatorias y comparando con todas con muy buena fidelidad. También quisimos demostrar realmente cómo esta arquitectura escalaba, ¿sí? Porque nosotros teníamos pues nuestro estado, lo limitábamos a 5 o 7 dimensiones, hacíamos las mediciones en eso, y teníamos en nuestro circuito solo 2 planos. Pero este tipo de arquitectura se puede escalar de 2 formas. Primero, uno podría decir que podemos incrementar la dimensión del mode mixer, que es en este caso la fibra, o sea, es decir, la cantidad de como modos auxiliares que tenemos. Y la forma en que se hace esto de forma práctica es pues, simplemente coger una fibra que es más grande, con un core que es más grande, entonces va a poder soportar más modos, entonces usted tiene más modos ahí para como de free resource. Y entonces hicimos simulaciones en donde se veía que si teníamos
muy poquitas como profundidad en el circuito, es decir, solo unos planos entre los dos mod mixers, pero si incrementaba este número de modos, podíamos llegar a circuitos que tenían fidelidades de casi, sí, casi perfectas, de casi una. A otra forma de escalar es, bueno, si usted mantiene como es el número de modos fijo por ejemplo, en este caso, como 200 modos solamente, tengan en cuenta que fibras multimodo comerciales como las que uno compra en Torlabs es para 810 o para Telecom, una fibra normal realmente soporta entre 100 a 200 modos, entonces esto es un número como estándar para una de estas fibras. Si uno mantiene el modo fijo y incrementa el número de capas, entonces en este caso sería casi como poner Farfigure, pero tener varias reflexiones y varios SLMs, se puede también tener un circuito en donde hay muy poca pérdida. Entonces, no solo fidelidades muy altas, pero también mucha poca luz se está perdiendo entre la operación, que eso también es algo, una de las cosas que hay que tener en cuenta en estos circuitos. Entonces, después de haber probado que esta arquitectura tenía como potencial, que efectivamente podíamos operar en estados entrelazados, bipartitos, dijimos, vamos a llevar esto un poquito más adelante. Y queríamos ver como la posibilidad de utilizar esto para networking. Y lo que queríamos hacer acá era extender esto y ya no tener solo 2 fotones, sino tratar de controlar 4 fotones, es decir, 2 estados entrelazados, en donde cogíamos un fotón de cada estado y los mandábamos dentro del circuito para poder operar entre ellos y hacerlos como hacer interface entre ellos y hacerlos interactuar para hacer con puertas lógicas sobre los 2 fotones y de esta forma operar sobre el estado multipartito que se estaba generando acá. Entonces, donde sí tenemos control ahora sobre 2 fotones, sobre hasta 8 modos, que son equivalentes a 4 qubits. Y este montaje se puede ver básicamente como 2 redes, lo que estamos llamando como 2 redes locales, cada una teniendo una fuente de fotones de altas dimensiones y como podemos tener, en altas dimensiones podemos hacer multiplexing o como separar en diferentes modos para poder compartir estados de qubits, en este caso, entre hasta cuatro usuarios por red. Entonces, es decir, nosotros si teníamos un estado que tiene, es decir, está entrelazado, por ejemplo, hasta 4, lo que hacíamos decíamos, bueno, el modo 1 y 2 va a ser como mi primer qubit, el modo 3 y 4 va a ser mi otro qubit, y entonces voy a compartir qubits entre hasta 4 usuarios por fuente, y luego mandábamos fotones de cada una de esas fuentes a este nuestro nuevo circuito con los outputs dirigidos a los otros usuarios, estos otros usuarios de la red, para poder tratar de crear conectividad que puede ser más allá de la conectividad por red individual, pero tratar de hacer interface entre dos redes. Y entonces, y poder lograr diferentes topologías de la red de forma que solo se tenían que reconfigurar. Entonces, es decir, sin cambiar el setup, simplemente cambiando los planos las fases en el SLM, podíamos entonces tener como diferentes configuraciones de estados compartidos entre los diferentes usuarios en diferentes zonas. Entonces, por ejemplo, si operábamos y nuestro target era una operación como identidad, entonces podíamos distribuir estados entre las 2 redes. Entonces, solo esto es como una local connectivity. Pero cambiando la operación, entonces podíamos ahora conectar un usuario de la red con el usuario de otra red y hacer pares entre ellos. También podríamos decir, no, pues los queremos unirlos todos así, entonces se conectaba al menos un usuario de estos, o un nodo de acá tenía conexión con la red local, pero entonces el otro usuario de ese nodo también tenía conexión con un usuario de la otra red. Entonces, como tener esta conexión híbrida local y global. Y lo más interesante, como lo que más queríamos demostrar, es que podíamos también conectar
los usuarios más lejanos haciendo entanglement swapping, ¿sí? O teleportación de entrelazamiento, en donde en este caso la operación era básicamente hacer una operación de una operación que estaba condicionada por una medida de Bell que está multiplexada, o sea, se hacía de forma simultánea sobre dos qubits, y se medían coincidencias entre los 4 usuarios. Y entonces de esta forma que se hace básicamente con el estado que compartían los estados, en cada una local, se hacen medidas en los usuarios de 2 redes diferentes, se hace esta medida, esta entangling gate, la operamos para que entonces los usuarios lejanos A y H pudieran estar conectados. Y entonces esta fue una demostración de hacer entanglement swapping multiplexed. Entonces podíamos conectar o tener 2 canales de qubits simultáneos con esa misma arquitectura, con el mismo circuito y alcanzando fidelidades también iguales a las que teníamos solo distribuyendo el entrelazamiento. Una pregunta que como que sale a veces es cuando se están utilizando estas fibras, pues qué tan estable es. Y nosotros queríamos demostrar efectivamente cuál era la estabilidad de nuestra red por varios días. Y esto es teniendo en cuenta simplemente que la fibra se quedaba en el laboratorio y nadie venía a torcerla, pero simplemente se quedaba ahí. No había ningún control de temperatura, no había ningún control en particular de calibración extra, sino que simplemente comenzábamos a medir los estados que se estaban compartiendo bajo diferentes configuraciones y medir la fidelidad de estos estados a lo largo de 2 semanas, y vemos cómo básicamente la fidelidad se mantiene y mantenemos la performance de la red bajo estas 2 semanas. Entonces, en realidad demostrando que la fibra, en general, como la operación que está haciendo la fibra, se mantiene, a pesar que no estemos tratando de hacer muchas cosas para controlarla o para mantenerla estable. Lo que hace que entonces la arquitectura se vuelva un poquito más práctica y real, ¿no? Y que no se piense que simplemente se tiene que mantener esto en condiciones ideales siempre. Y todo esto, pues lo pueden ver en más detalle en nuestro artículo que salió ya hace unos meses, que estamos muy contentos que también salió en la portada de Nature Photonics en febrero. Entonces, si quieren más detalles, échenle un ojito. Y ya para los últimos casi como 10, 15 minutos, voy a hablar un poquito de otro trabajo que está menos como maturity comparado con este, pero es tratar de precisamente utilizar estos sistemas de altas dimensionalidades para cositas teóricas interesantes que también podrían resultar en ser útiles, y es hacer Bell test de forma paralela. No sé qué tan familiarizados estemos todos con los Bell test, pero básicamente cuando se hacen medidas para parties, sí, diferentes de un estado entrelazado, los resultados de estas medidas van a exponer correlaciones que no pueden ser explicadas por un modelo clásico de observables locales. Y estas correlaciones, que son muy fuertes, es lo que se pueden observar bajo lo que uno llama violando una inecualidad de Bell. Entonces, además de ser pues test fundamentales de la naturaleza, estas violaciones de Bell y estos test de Bell son también críticos para poder, y son esenciales para poder demostrar protocolos como device independent, en donde podríamos estar compartiendo estos estados entrelazados y no tener que confiar en los dispositivos. Sí, básicamente no tener ninguna confianza en lo que el dispositivo está diciendo a cada lado, e igual mantener la seguridad de un protocolo, que pues es como el holy grail de Quantum Communications y el ultimate security. Pero obviamente todo esto es muy difícil, ¿sí? O sea, hasta 2015 se comenzaron a ver como las demostraciones de estos tests un loophole free,
¿Y qué son los loopholes? Entonces son cosas que tenemos que poner atención para asegurar que efectivamente tenemos una violación y no lo que estamos viendo es como alguna trampa. O que tal vez esto realmente no esté descrito por una teoría de variables ocultas. Y uno de los loopholes más difíciles o como más difíciles de forma experimental para poder cerrar es el fair sampling o el detection loophole, que básicamente se remonta a las eficiencias que hay entre tener un estado entrelazado y mandarlo y detectarlo. Porque si pensamos cuando mandamos el estado y estamos mandando los fotones, si esta eficiencia no es perfecta, entonces está el espacio a que haya fotones que se pueden extraer, por ejemplo, por algún eavesdropper que los podría estar cogiendo y que podría hacer varias cosas, que los podría estar cogiendo y aprender información y entonces básicamente la seguridad de nuestro protocolo se pierde, o incluso podría cogerlos y mandar unos nuevos para simular resultados y hacernos creer que la violación, por ejemplo, está ahí cuando no está. Entonces, sea como sea, tener estas eficiencias diferentes, pues a uno abre espacios. Y se ha demostrado que básicamente para hacer estos tests y violar las inequalities como de forma loophole free, para un estado que no está completamente entrelazado, se tiene que tener al menos de 66.7%, que es muy alto en realidad de formas prácticas. Por eso es que han sido muy poquitas las formas que se ha podido demostrar de forma práctica en experimentos. Entonces, por eso, de esa forma, tal vez solo en China, en donde estamos viendo Device Independent QKD, por ejemplo, sobre distancias más allá de unos pocos metros, precisamente porque tener esta eficiencia es difícil en el laboratorio. Entonces, una de las preguntas que nuestros colaboradores en teoría teóricos se hicieron es, bueno, ¿y qué tal si no tenemos uno? Pero si tenemos varios test de Bell que se están corriendo de forma paralela. Y no sé, en mi cabeza eso suena peor, ¿sí? Porque si no hay uno, pues, o sea, como todos estos van a funcionar mejor. Pero resulta que el truco acá que ellos demostraron es que efectivamente si uno tenía estos tests corriendo todos de forma paralela, en vez de ver las eficiencias en cada uno, si se estaban corriendo en el sistema al mismo tiempo, esta eficiencia se podía unir a una única eficiencia bajo todos los sistemas. Y resulta que esa eficiencia, en ese caso, entonces ya podía comenzar esa eficiencia crítica iba a comenzar a bajar dependiendo del número de test paralelos que se estaban corriendo. Entonces, con solo teniendo tal vez no solo 2, sino 3 o 4 test, pues no se veía mucho la diferencia, pero como vemos acá, cuando comienzas a incrementar el número de test que se pueden correr, la eficiencia crítica realmente cae ya a valores que pues ya no son terriblemente difíciles de lograr. Pero entonces, esto por un tiempo, o sea, esto fue publicado en el 2022, el tiempo es como realmente cómo se podrían armar estos test paralelos en el laboratorio. Y entonces acá es donde vienen pues la magia de los sistemas entrelazados, en donde en vez de pensar en varios estados bipartitos que se están distribuyendo todos de forma paralela y midiéndolos todos a la misma vez, nosotros estamos pensando en un estado entrelazado en altas dimensiones, en donde podemos hacer medidas sobre todas esas dimensiones, y es un escenario equivalente, en donde el número de test paralelos, n, básicamente es equivalente a tener 2 a la n dimensiones en un estado. Entonces, sí, para tener 3 Bell test paralelos necesitamos un estado que al menos esté entrelazado en 8 dimensiones. Y entonces, listo. Bueno, pues si tenemos estos estados y podemos hacer medidas sobre estos estados, entonces podríamos hacer un Bell test. Pero ahí se vuelve también un problema. Y es porque para que estas medidas y para que el loophole realmente esté cerrado, estas medidas, pues cuando se están haciendo sobre un solo Bell test, o sea, un solo estado bipartito compartiendo y de 2 niveles, las operaciones que se hacen son operaciones en las bases de Pauli,
Y se pueden hacer súper fácil con Polarized Beam Splitters o con Wave Plates, y puedes proyectar en cualquiera uno de los Pauli operators. Pero cuando nos movemos a este escenario paralelo, lo que significa es que tenemos que tener la habilidad de hacer proyecciones en este tipo de operadores. Entonces, que son operadores como, sí, equivalentes, son productos sensoriales de operadores de Pauli, que entonces tienen que operar sobre el grado de libertad espacial. Y se tiene que hacer esto de forma multi-outcome. Es decir, o sea, tenemos que hacerlas en un single shot. O sea, tener que la medida me dé los resultados en todas las dimensiones al mismo tiempo, casi como una cámara. Y eso generalmente no es difícil, no es muy fácil, porque no he mencionado cómo lo hacemos antes, pero generalmente cuando nosotros medimos modos espaciales, lo que realmente estamos haciendo es el equivalente a tener un estado de polarización y ponerlo en un polarizer, y entonces si está en H, se pregunta si está en H y medimos sí o no, si está en H, no, sí o no, y luego cambiamos el polarizador y decimos, si estás en B, sí o no. Entonces es como una medida single outcome, y tenemos que hacer la pregunta por modo. Que realmente cuando lo estás haciendo este tipo de test, pues está bien, simplemente toma más tiempo. Pero para que el loophole realmente esté cerrado, lo que se necesita es hacer algo equivalente a tener un polarized beam splitter, que básicamente entra al estado y se hace la pregunta, ¿está en horizontal, está en vertical? Y tienes dos detectores y puedes tener la respuesta de los dos resultados posibles al mismo tiempo. Entonces, y tenemos que hacer algo equivalente en los modos espaciales, que entonces dice que requiere una arquitectura diferente. Y aquí es cuando entra nuestra arquitectura de multi-plate light converter. Es básicamente volver a utilizar el círculo de circuitos top-down, como el que habíamos hecho en fibra, pero en este caso estamos reemplazando la fibra por propagación en aire libre, en donde básicamente la propagación está haciendo el mixing entre los modos. Y entonces resulta que la operación que podemos programar en este circuito puede ser una particular en donde entran modos y se ven, y el output es en puntos localizados. Y así entonces podríamos tener básicamente como una cámara o sí, una imagen del multi-outcome measurements de cualquier modo que entra, ya sea como lo programemos acá. Y esto se ve más o menos de esta forma. Imaginamos, por ejemplo, que un modo que entra de esta forma al MPLC va reflejándose en el SLM de varias formas, y a medida que las diferentes fases se van aplicando y se va propagando, este modo se va convirtiendo en un punto que podemos detectar, por ejemplo, con una cámara o poniendo una fibra en ese lugar, mientras que otro modo diferente de la misma base va a irse a otro punto. Entonces, básicamente estamos sorteando esto, y esto nos permite hacer multi-outcome measurements. Y si quieren como saber un poquito más de cómo este tipo de arquitectura, estos MPLCs, han sido utilizados no solo para mode sorting, pero también para circuitos y operaciones utilizando luz estructurada, les recomiendo este review que unos de nuestro grupo escribieron hace poquito. Pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces, básicamente, si construimos este multiplay light converter y entonces mandamos nuestro estado bipartito, nuestros dos fotones entrelazados en altas dimensiones, en 8 dimensiones en este caso, entra cada fotón, un fotón en la parte superior, un fotón en la parte inferior, y podemos programar cada operación, cada como projective measurement en estos productos tensoriales de forma casi perfecta. Entonces, acá lo que estoy mostrando es, por ejemplo, programamos una medida en este operador para un fotón y en este operador para el otro fotón, que son el tipo de mediciones que se tienen que hacer para estos Bell test. Y esto es lo que simulamos, y esto es lo que obtuvimos en el laboratorio. Entonces vemos que realmente sí estamos pudiendo hacer estas medidas como con una fidelidad más o menos alta. Y lo podemos hacer para cualquier combinación de estas mediciones.
Y entonces, con estos datos experimentales, es decir, con las medidas que tenemos sobre todos estos productos tensoriales de los operadores de Pauli, que son precisamente los que tenemos que hacer para poner dentro de la inequality, de esa parallelized inequality, logramos violar la, la inequality y entonces demostrar esta violación con tres belts paralelos, una buena desviación. Entonces, es como un proof of principle que efectivamente este sistema nos permitiría hacer la medición. Sin embargo, este resultado tiene dos caveats grandes. Primero, está hablando mucho de multi-outcome measurements, que es lo que podría hacer el MPLC, pero realmente lo que hemos medido hasta ahora hemos estado sorteando, pero el detector igual no ha sido multi-detector. Es decir, nosotros hemos tenido que estar igual moviendo el detector a cada uno de ellos porque solo tenemos dos detectores, un detector, entonces igual hemos tenido que estar mandando las cosas a un solo detector, mientras que una medida verdaderamente multi-outcome es no solo tener el MPLC que hace este sorting, sino también detectores para todos los 8 o 64 modos que se necesiten. Por otro lado, todas las pérdidas que nosotros teníamos están muy, muy por debajo de la eficiencia crítica necesaria para realmente tener este test loophole free, pero pues son pérdidas experimentales que estamos trabajando en mejorar, en tratar de mejorar la eficiencia de los circuitos, tratar de mejorar la eficiencia de la fuente, etcétera. Pero pues es como un proof of principle de cómo estos sistemas de alta dimensionalidad podrían llevarnos a este tipo de belt test que pueden ser más eficientes. Para el primer reto, lo que estamos muy emocionados es que vamos a poder hacer multi-outcome detection, porque ahora tenemos un aparato demasiado fancy en nuestro laboratorio, que es un detector, un SNSPD Array, que fue fabricado con colaboradores en JPL. Y lo que nos permite es, imagínense, es una cámara, pero para single photon. Entonces, en vez de tenemos detectores de superconducting nanowire arrays para cada píxel, y esto es un array de 8x8, que entonces nos permite hacer mediciones mediciones de coincidencias en 64x64 dimensiones. Y este video que era acá es una medición real de básicamente estar mandando el estado entrelazado y medir las correlaciones que tienen en posición en vivo. Y acá simplemente estamos, o sea, se está como moviendo el estado, estamos moviendo el estado sobre el sensor. Pero como para que esto den en cuenta, todo mi doctorado hace años era básicamente tener que hacer cada uno de estos punticos, correr mediciones individuales. Y luego yo recolectaba toda esta información. Y ahora pues se hace en single shot. Entonces ahora el siguiente paso es poner pues lo que sale del MPLC a este array y poder volver a tener los resultados de la violación. Entonces ya para terminar, yo sé, cubrí muchas cosas, pero como en resumen, hablé un poquito de cómo generamos estos estados entrelazados, y en particular me he limitado solo a cómo se crean en el modo, en el degree of freedom de espacio, y también cómo estamos trabajando en traer este tipo de demostraciones fuera del laboratorio, para poder ver cómo funciona en el mundo real. También les hablé cómo estamos utilizando o diseñando circuitos fotónicos para estos estados, usando inverse design, utilizando plataformas que están basadas en fibra multimodo, pero también en PLCs. Y como estamos también tratando de utilizar ahora estos estados de alta dimensionalidad para hacer demostraciones teóricas, y que tal vez podrían llegar a cosas útiles como Device Independent Protocols, que no son posibles hacer con qubits. Y pues estamos trabajando como para volverlas un poquito más serias y no solo proof of principle. Y eso es todo, y les agradezco mucho, y agradezco a nuestros funders, al grupo y a todos los colaboradores involucrados en estos trabajos que les hablé hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Es muy, muy bonita presentación, muy interesante.
Usualmente Alonso es el que hace las preguntas de estrella, pero se fue. Sí, yo sé, Pero bueno, Alonso,